Marcos, capítulo 11. Vamos a leer. Marcos, capítulo 11. Les pido que presten mucha atención. Es un texto muy sencillo, pero muy profundo. Les ruego al Señor que estén atentos, que estén pendientes, que el Señor va a hablarnos a través de su palabra, porque el Señor habla a través de su palabra, y que el Señor nos ayude a ver la hermosura de esto. Que dice así, Marcos capítulo 11, versículo 1: Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos. Versículo 2: y les dijo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿Qué hacéis desatando el pollino? Versículo 6. Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y entrando el pollino, y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y los tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Versículo 11. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Fin de la cita. Marcos capítulo 11, del versículo 1 al 11. Estamos estudiando el libro de Marcos. Por ahí, si alguien está acá por primera vez o nos están mirando a través del internet por primera vez, estamos estudiando el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos. Un evangelio bastante cortito en relación a los demás evangelios. Es un evangelio corto, pero que habla muchísimo de Jesús como siervo, como el rey que baja de su gloria para hacerse siervo. Marcos es uno de los evangelios, es el evangelio que más muestra a Jesús haciendo cosas constantemente. Jesús sanando, Jesús caminando, sirviendo, alimentando. También están los otros evangelios, pero hay un hincapié mayor en Marcos mostrando a Jesús como un siervo. La idea central de Marcos entonces es esta: el rey que se hizo siervo. Por eso uno de los versículos más importantes de Marcos, para buscarle como una idea central, es Marcos capítulo 10, versículo 45, que dice: porque el Hijo del Hombre, que es una forma de llamar a Jesús, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Muchos. No vino para ser servido, sino que vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Otra cosa que llama mucho la atención de lo que vamos a leer ahora, de lo que acabamos de leer y vamos a estudiar ahora, es que de los 3 años que Jesús tuvo su ministerio en la tierra, de los 3 años que el Jesús tuvo su ministerio en la tierra, su vida ministerial, Marcos escribe del capítulo 1 al capítulo 10, casi los 3 años, pero a partir del capítulo 11 al versículo 15 y 16 le dedica la última semana de vida de Jesús y su resurrección. Imagínense, del 1 al 10, casi 3 años de Jesús caminando en la tierra. Y después, del 11 al final,
una semana y días de la vida de Jesús y su resurrección. ¿Se dan cuenta lo importante que era para Marcos y, siendo más específico, para Pedro? Porque el apóstol Pedro fue el que dictaba para que Marcos escriba sobre Jesús. ¿Se dan cuenta qué importante era para este evangelista la muerte de Jesús? Es más, si hacen algo que les va a llamar la atención, es si ustedes van al capítulo 1 de Marcos y buscan el nacimiento de Jesús, ¿saben qué? No está. Marcos capítulo 1 comienza con la predicación de Juan el Bautista. Marcos capítulo 1:9 ya habla de Jesús siendo bautizado como un hombre adulto, y después ya comienza el ministerio de Jesús con la tentación y todo lo que sigue. No significa que Marcos nos está diciendo que el nacimiento no es importante. El nacimiento de Jesús, su encarnación, es algo profundamente importante, por supuesto que sí. Pero la culminación de todas las promesas y el punto principal de la palabra de Dios es la cruz de Cristo, es el Evangelio. Es la punta de esta montaña. Es lo más importante. Jesús muriendo por cada obra mala que nosotros hicimos bajo la ira de su Padre, el Evangelio. Por eso la importancia. Y aquí está por acontecer algo. Dice el texto de Marcos capítulo 11, versículo 1, que Jesús estaba rumbo a Jerusalén, iba rumbo a Jerusalén, donde él sabía que tenía que morir, porque en el libro de Marcos capítulo 10, miren esto, capítulo 10, versículo 32, un poquito más atrás, cuando todavía no estaban por entrar a Jerusalén, dice en Marcos 10:32, iban por el camino subiendo a Jerusalén, aquí dice que iban a Jerusalén, iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. ¿En dónde? En Jerusalén. Versículo 33 del capítulo 10 de Marcos. He aquí subimos a Jerusalén, dice Jesús. He aquí subimos a Jerusalén. Y el Hijo del Hombre, que es una forma de llamar a Cristo, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, lo azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Miren, esto es lo que Jesús le estaba diciendo a los apóstoles cuando iban, y a los discípulos cuando iban camino a Jerusalén. Aquí estamos leyendo ya a Jesús entrando a Jerusalén. Entonces, a la luz de esto, Jesús ya tenía perfectamente claro qué iba a sucederle. No había ningún misterio para él. Ni un solo misterio. Él sabía la copa que iba a beber en esta ciudad. Él lo sabía perfectamente. Ahora quiero ponerte un poquito de contexto. Antes de contarte que para mí es un milagro, porque dice que estaban rumbo a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, que son ciudades, y dice que fueron frente al Monte de los Olivos, y Jesús envía a 2 discípulos para que busquen un pollino. ¿Saben lo que es un pollino? Es un burrito, la cría de la asna. Es un burrito. Y Jesús quería hacer su entrada como rey en Jerusalén. Y él está enviando 2 personas aquí. Algunos dirían, ¿por qué no buscarle un corcel blanco, grande, robusto? O un caballo árabe, negro, brillante. No, él va y busca y manda a buscar un pollino. Hasta el nombre suena ridículo. Pollino. Un pollino. En aquel entonces, por favor, vamos a construir el escenario para que brille más la palabra de Dios, para que tenga más sentido, para que nos dé más luz. Quiero construir con ustedes el escenario de este texto para ponerlo en su ambiente.
Esto pasó hace mucho tiempo. En este tiempo, los judíos, los israelitas, habían sido usurpados, colonizados, conquistados por el gran imperio romano. Roma, el gran imperio romano, había conquistado Israel y lo había subyugado, de tal manera que los judíos eran vilmente abusados por los romanos en todas sus áreas, religiosa, tributaria. Ellos tenían que pagar muchos tributos al César, a los romanos. Y los romanos, para humillarlos aún más, levantaron dentro de los judíos a judíos que estaban encargados de cobrar los impuestos a sus compatriotas. Estos son los famosos recaudadores de impuestos, que los judíos, como ellos les sacaban plata para darle a Roma, dinero les sacaban para darle a Roma, eran vistos como grandes traidores de la patria. Hoy no hay un equivalente en Paraguay, en Asunción, no hay un equivalente para que yo te diga, así de despreciable es un recaudador de impuestos aquí en Paraguay. No hay un equivalente, a menos que una gran nación nos colonice y ponga a paraguayos que nos cobren impuestos, que nos dejen pelados para darle a esa nación que nos conquistó. Entonces Israel clamaba a gritos a alguien que venga a liberarles del yugo romano. Y tiene mucho sentido esto, porque la prédica de hoy se llama El rey que no esperaban. El rey que no esperaban. Los israelitas clamaban a gritos a alguien que venga a liberarlos de esta opresión romana. Y por ahí estaba el rumor de que el Mesías había venido. Lo que sí que el Mesías era una idea que estaba en Israel. Todo el mundo hablaba del Mesías. Era el tema del momento. Algún día va a venir el Mesías a libertarnos. Ahora, el problema estaba en que los judíos habían perdido el verdadero concepto de qué vendría a ser el Mesías una vez que esté en la tierra. El Mesías más que nada iba a venir a liberarnos de la culpa, del pecado, a tener un reino que no es de este mundo, un reino celestial, a traer paz con Dios, porque el hombre en pecado está en enemistad con Dios y el Mesías iba a venir a traer paz entre el hombre y su Dios, entre el hombre y Dios, entre la iglesia, entre la esposa, entre los hijos de Dios y su Padre. Él iba a traer paz. Jesús no venía a traer paz al mundo. Y yo sé que ese es un mensaje muy hermoso, ¿verdad? Paz mundial por acá, paz mundial por allá. De hecho, que todo lo que las mises dicen, ¿verdad? ¿Qué es lo que más querés? Paz mundial. Pero Jesús no vino a traer paz mundial. No. Jesús vino a traer paz para con Dios. Jesús vino a traer en el mundo realmente espada. ¿Qué es lo que Jesús dice? No penséis que yo vengo a traer paz. No, yo vengo a traer espada. De tal manera que un padre va a levantarse contra su hijo y un hijo contra su padre. En un sentido, Jesús, con el Evangelio, si no todos creen en Jesús, Jesús viene a dividir hasta familias. Y aquí muchos de ustedes están experimentando eso. Jesús venía a traer paz para con el Padre y a traer un reino que no es de este mundo, un reino celestial con riquezas que no son como las de este mundo, sino con riquezas celestiales. Ahora, esto es lo que ya se había perdido. Entonces, cuando se hablaba de un rey, cuando se hablaba de un Mesías, cuando se hablaba de un libertador, lo que el judío tenía en mente era una especie de mariscal de caballo blanco con ejércitos que le seguían detrás, que venían más que nada a echarle a patada a los romanos, a patadas a los romanos y a establecer un reino terrenal en el cual Israel sería la potencia mundial por excelencia. Eso es lo que yo creía. Y yo me imagino
Créanme, hasta hoy día los judíos siguen esperando al Mesías. Y para ellos, decir que Jesús era el Mesías, como la palabra dice, es un tropiezo, porque ellos no pueden comprender y en sus cabezas no puede entrar que el Mesías, que el Rey que ellos están esperando haya sido un nazareno, que para ellos es un inculto y que haya muerto desnudo en una cruz siendo lo peor de lo peor. Para el judío hasta hoy día sigue siendo tropiezo porque eso no se parece a un rey terrenal. Entonces Jesús, para hacer más loca la cosa, no solamente no vino siendo un hombre con un abolengo pronunciado, no vino con un acento de la ciudad, vino con un acento de Galilea, y ahora está entrando en la ciudad en la cual va a concretar su ministerio, Jerusalén, en la cual él sabía que iba a morir, y manda a 2 discípulos que le busquen el móvil más ridículo que se le puede dar a un rey. Y repito, manda a buscar el móvil más ridículo que se le puede dar a un rey. Un pollino. Versículo 2, capítulo 11. Y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino, cría de la asna, un burrito. Hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. Todavía no estaba bien domesticado este pollino. Y si alguien nos dijere: ¿por qué hacéis esto? Decid que el Señor lo necesita y luego lo devolverá. Fueron y hallaron al pollino atado afuera a la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Porque esto parecía un robo. El Señor parecía que les mandó a robar algo. Entonces dice que estos 2 fueron, y imagínate que te diga Jesús: anda a la aldea que está enfrente. Ellos no conocían nada, estos 2 discípulos. A la aldea que está enfrente, y cuando entres vas a encontrar un pollino. Y desatalo y tráelo. Y si alguien les pregunta qué están haciendo, ustedes le van a decir: el Señor lo necesita y lo devolverá pronto. ¿Quién te da algo así? Está ahí en un auto, ¿qué está haciendo? El Señor lo necesita, te lo devolverá pronto. ¿Qué? Así. Ahora, ¿pero cómo se dio esto? Porque el Señor es soberano y sabe el pollino de quién iban a ir a traer. Él sabía el pollino de quién iban a ir a traer. Entonces estos van, encuentran el pollino tal cual el Señor les dijo, y miren la soberanía del Señor acá, el poder del Espíritu Santo. Y cuando estaban ahí sacando el pollino, dice que uno de los que estaban allí, versículo 5, le dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Una pregunta lógica. Entonces, ellos le dijeron como Jesús había mandado y los dejaron. Y dice: y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. Imagínense, traen el burrito, el pollino, ponen sus mantos sobre él para amortiguar la vértebra del pollino, que créanme es bastante dolorosa. Entonces se sienta Jesús ahí y así el rey va a entrar. En aquella época en Roma había una guardia tipo presidencial, una guardia imperial que se llamaban los pretorianos. Y les vuelvo a repetir, ellos seguro esperaban un mariscal de caballo blanco con una especie de guardia pretoriana, con cascos, espadas, legionarios detrás, trompetas tocando. Pero en lugar, el rey creador del universo, el que sustenta los planetas, el que ha creado el espacio y tiempo,
el que decreta la vida de cada ángel, demonio y hombre y cada organismo vivo de esta tierra, el que conoce el abismo más profundo en el océano y el último rincón del universo, está entrando a una ciudad montado en un burrito. Créame, cuando Corintios dice que el evangelio es tropiezo para el judío y locura para el gentil, no es en vano que dice eso. Porque les vuelvo a repetir, hermanos, les vuelvo a repetir, en la mente judía que anhelaba un rey guerrero, no entraba en su cabeza que este carpintero, hijo de una concepción dudosa, de una aldea lejana, con 12 hombres que jamás elegirías para hacer una misión como la que él quería hacer. Porque si empezamos a hablar uno a uno los apóstoles, créeme, había mucho que reprocharles a cada uno de ellos. Y el consuelo más grande es que si el Señor usó esos hombres comunes y corrientes, también puede usarnos a cada uno de nosotros. Pero ese hombre que venía de esa forma, para el judío, les vuelvo a repetir, y esta es la idea central de la prédica, era un tropiezo. Y para el griego que admiraba la filosofía, que admiraba el arte y la majestad, decirle que ese hombre de un pueblo colonizado era el rey de la tierra, al cual tenemos que someternos a su esclavitud, esclavos de Cristo. Decirle eso a hombres libres, con mentes filosóficas, es una locura. Estás loco. Estás loco. También hoy día, no es diferente el hecho de que predicar al verdadero Jesucristo, va a seguir siendo un tropiezo para el religioso y una locura para aquellos que se aman a sí mismos y aborrecen al Señor. Así que no tenemos que hacer nada para que el evangelio deje de ser una locura, porque es así como se debe de oír, como algo loco y absurdo. En el libro de 2 de Corintios capítulo 11 versículo 4 dice, no hace falta que lo busquen, solamente anótenlo, que pueden llegar personas que traigan otro Jesús, otro espíritu y otro evangelio. Otro Jesús, otro espíritu y otro evangelio. Porque si hay una realidad que hoy está latente y que existió siempre, es que se están predicando Jesuses, yo sé que nombres no se pluralizan, pero igual, Jesuses falsos que no son verdaderamente el Jesús descrito en la palabra de Dios. Hay Jesuses falsos. Y el hecho que alguien diga la palabra o el nombre Jesús no significa nada hasta que este Jesús sea correctamente descrito. Jesús estaba entrando en Jerusalén, pero quiero explicarles esto. Cuando él entraba en esta ciudad, en Jerusalén, no estaba entrando un día cualquiera. Estaba entrando en la primera fiesta del calendario de los judíos, que se llama la Pascua. A veces creemos que la Pascua es ese último día de Semana Santa, pero la Pascua realmente es una fiesta que los judíos ya venían celebrándola muchísimos siglos antes que el Señor entre a Jerusalén. La Pascua es el momento en el cual el Señor libera a su pueblo de la esclavitud de Egipto. ¿Y saben cómo se dio eso? Aquellos que conocen de eso, aquellos que han visto películas, voy a asumir que hay gente nueva acá que no sabe qué es la Pascua. Después del Señor mandar varias plagas, 9 plagas,
a Egipto para que Egipto, que había esclavizado a Israel, así como en este tiempo Roma lo había esclavizado, en aquel tiempo Egipto había esclavizado a Israel por más de 400 años. Dice que el Señor mandó varias plagas para que liberen al pueblo de Israel. El último juicio que mandó fue este. Iba a venir el ángel de la muerte, a quien la palabra dice el heridor. Iba a venir el ángel de la muerte y iba a pasar por Egipto y iba a llevar a los primogénitos de cada familia. Entonces el Señor mandó por medio de Moisés que hagan un simbolismo para que el ángel de la muerte o el heridor pase por encima de las casas de los judíos, del pueblo de Dios, para que no lleve a sus primogénitos. Entonces el simbolismo era tomar un cordero perfecto, y sacrificarlo y con su sangre pintar las puertas de la casa para que cuando el ángel de la muerte pase por esa casa y al ver que la sangre de ese cordero perfecto está derramada sobre un madero, el ángel de la muerte pase de largo, porque ahí hay un sacrificio que sustituye el llevar a un primogénito. De ahí que la palabra Pesaj o pasó por alto, después se convierte en la palabra Pascua. Es tan importante esta fiesta judía que reinicia el calendario para el judío. Es el 14 del primer mes del calendario judío, 14 de Nisan, la primera fiesta. ¿Y saben cuál era la tradición? Cada año, en esa fecha, el 14 de Nisan, cada familia tenía que reunirse y sacrificar un cordero y comerlo, y había una tradición sumamente hermosa que era que el niño menor o el hijo menor, aunque tenga 45 años, tenía que preguntar al padre de familia, al sacerdote de la casa: Padre, ¿qué estamos haciendo? Y el padre tenía que, como usando su figura, su diseño como sacerdote, explicar toda la Pascua a su familia otra vez. Jesús no iba en cualquier semana a Jerusalén. Jesús iba a Jerusalén a celebrar la Pascua. La Pascua era un domingo y después de ese domingo le seguían unas fiestas que se llamaban las fiestas de los panes sin levadura. En total, 8 días de fiestas, de fiesta solemne. Solamente que Cristo no iba solamente a vivir la Pascua como un judío normal, común y corriente. Jesús iba a cumplir la Pascua total y absoluta en Él mismo. Él no iba a matar un cordero, él iba como el mismo Cordero de Dios para sacrificarse una vez por todas, porque el libro de Hebreos capítulo 9 dice que todos los animales que se habían sacrificado hasta ese momento, hasta antes de la cruz de Cristo, eran simplemente un simbolismo de lo que Jesús iba a hacer de una vez por todas en la cruz, en el consumado es, en el tetelestai. La Pascua. Jesús iba a Jerusalén a cumplir la Pascua. Un cordero que se mataba y que se pintaba la puerta con su sangre, un cordero perfecto. Bueno, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como Juan el Bautista mismo lo reconoció cuando lo vio, estaba ahora caminando para derramar su cruz sobre el madero, para que alguna vez cuando yo me encuentre con el heridor, con quien algún día estaré, al igual que ustedes, cara a cara, él pase de largo, porque yo estoy cubierto con la sangre de Cristo que quita el pecado de nosotros. Wow, ¿verdad? La pregunta es, ¿dónde entra acá el conejo y los huevos de chocolate, verdad? Pues, ¿y dónde metieron eso? ¿Cómo entró? Entonces Jesús
iba rumbo a Jerusalén para cumplir el sacrificio, para que Él en la cruz del madero, su Padre, deposite todo el pecado de los suyos, y su Padre mismo destroce al Hijo en la cruz por cada cosa que nosotros hicimos, maldiciéndolo en lugar de nosotros. Porque maldito todo aquel que es colgado de un madero. Créame, en la mente judía el simbolismo de morir colgado de un árbol o morir colgado de un madero era la muerte más aberrante que un hombre podía tener. Y digo esto para recalcar esto. Otra vez en la mente judía, decirle que tu rey, tu Mesías esperado, es aquel que murió de la peor forma que puede existir para la mente de un israelita, les repito, es un tropiezo. No puede ser. No. Dice el versículo 7 que ponían los mantos para que Jesús se siente y vaya encima del pollino. Versículo 8, también muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y los tendían por el camino, y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo. Ahora, antes de leer lo que decían, ¿saben por qué había gente delante y por qué había gente detrás? Porque había una procesión inmensa de muchos judíos que por tradición estaban yendo a Jerusalén a vivir la Pascua. No era un día común y corriente, hermanos. Miles delante, miles detrás, rumbo a Jerusalén a vivir la Pascua. Y estas multitudes que rodeaban a Jesús atrás y adelante, empezaron a dar voces, a gritar. Porque era la idea del momento, el Mesías. Empezaba a dar voces, a gritar diciendo, Hosana, ahí está esa palabra, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene, Hosana en las alturas. ¿Y sabe lo que significa Hosana? Sálvanos ahora, salva ahora. Sálvanos ahora, Señor. Y estas multitudes gritando eufóricas, sálvanos ahora, sálvanos ahora. Y cuando este rey venía, este rey de túnica, sin armadura, sin espada, sin guardia real, venía caminando, no tenía alfombra roja, tenía los mantos de mucha gente ahí que estaban siendo puestas por el camino para caminar. Esta gente estaba gritando, sálvenos, sálvenos. Y había una especie de bullicio porque la fama de Jesús había extendido por todos lados y todo el mundo hablaba de Jesús. Todo el mundo hablaba de Jesús. Y había una especie de alboroto y conmoción porque algo que le complementa a Juan en esto a Marcos está en el libro de Juan capítulo 12, versículo 9, que Jesús estaba caminando, entrando en Jerusalén, y esto es lo que ocurrió. Juan capítulo 12, versículo 9, dice, gran multitud de los judíos supieron entonces que Él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Jesús venía caminando para entrar a Jerusalén y la gente que sabía de Jesús decía, vamos a ver a Jesús, pero no solamente a Jesús, también a Lázaro, el que resucitó, que estaba caminando con él. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. El siguiente día grandes multitudes se habían venido a la fiesta de la Pascua
al oír que Jesús venía a Jerusalén, y tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Esto no ocurrió en un pueblo pequeñito, dice Pablo cuando habla con Agripa. Yo sé que sabes que esto ocurrió, que fue un alboroto, que fue un escándalo, que hizo bullicio la vida de Jesucristo. No fue un pequeño profeta ambulante con pocos seguidores, pero hay algo curioso aquí. Que es evidente que no todos los que estaban ahí cantando salva ahora, hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, es evidente que no todos sabían lo que estaban diciendo, porque en pocos días más adelante, estos que estaban gritando hosana iban a estar gritando crucifíquenle. Crucifíquenle. Y iban a estar pidiendo la vida de un Barrabás en lugar de la suya. Pero aquí estaban gritando desaforados, muchos de ellos, porque había gente que realmente sabía quién era Jesús, pero aquí estaban gritando ellos desaforados, porque en verdad realmente estaban esperando un rey que Jesús no era. Ese rey político que venía a estabilizar la nación políticamente hablando, a expulsar a los romanos, a volverlos ricos a todos, pero no era esto lo que Jesús venía a hacer. Algo parecido pasó ya antes de esto. En el libro de Juan capítulo 6, miren esto. Yo sé que ya la mayoría lo conoce, pero por amor a los que están acá por primera vez, que veo que son muchos, que es la alimentación de los 5,000. Imagínense, gente oyendo la prédica de Jesús, claro, gente que lo buscaba verdaderamente, pero también una multitud que no por quién verdaderamente Él es. Jesús hace un milagro acá, les da de comer a todos. Todos comieron, se saciaron y sobró la comida. Dice que en el versículo 14, después del milagro, dice: aquellos hombres entonces, por favor, mucha atención acá. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, mucha comida para todos, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo, al ver mucha comida. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle, con minúscula, rey, volvió a retirarse al monte él solo. Jesús, al ver que ellos querían hacerle rey, no rey acá terrenalmente, ser rey político, entendiendo Jesús esto, corrió de ellos y se fue a un lugar solo y apartado de esta gente. Gente que quiere un rey terrenal es gente de la cual Jesús huye. Después de escribir un poco más Juan, miren el reencuentro de esta gente con Jesús. Dice que Jesús toma un barco y va a un lugar, versículo 24 del capítulo 6 de Juan, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, porque la gente que fue alimentada en un lugar fue al día siguiente otra vez, porque ellos querían que Jesús se quede ahí y que todo el día haya comida para todos.
Este es el que puede hacer un buffet todos los días de la magia, de la nada con magia. Entonces fueron otra vez al día siguiente, acá está, cuando vio pues la gente que no estaba allí, una especie de seccionalero, asado, cerveza y cachaca 24 horas, a ese le queremos. Bueno. Al ver la gente que no estaba allí, ¿qué pasó? Ni sus discípulos entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. ¿Dónde está este que hizo comida para todos? Dice en el versículo 25, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? ¿Cuándo llegaste acá? Y acá está la respuesta de Jesús. Versículo 26. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, eso sería en paraguayo, en serio te digo. En serio te digo. De cierto, os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales de que yo soy el Mesías, el Rey, de quien tanto hablaron los profetas. Eso significa esto. No me buscan por estas señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¿Saben por qué me buscan? Porque ustedes quieren su mejor vida ahora. Porque están buscando ese Jesús que te mate el demonio de la deuda, que te pague todas tus cuentas, que te sane enfermedades, que arregle tu matrimonio, que está bien que se arregle tu matrimonio, que te haga pisarle la cabeza a tus enemigos. Que eres ese Jesús, ese rey terrenal que venga aquí a solucionarte tus problemas. Ese rey del evangelio de la prosperidad que tanto abunda hoy día, que no es otra cosa que lo que existió siempre en la mente de hombres y mujeres carnales que miraban un rey con minúscula, que simplemente querían sacarle algo material. Es esa gente que cuando cree que viene ese rey, que va a pagar cuentas, que va a llenar graneros, porque esta canción está muy de moda. Ese rey que va a llenar graneros, que va a pagar cuentas, que nos va a hacer a todos ricos, que nos va a llevar a recorrer naciones, que la gente tiene más en cuenta que hay una especie de turismo europeo antes que ya morir frente al ISIS. Cuando la gente cree que viene ese rey y dice, ¡oh, sana! Y tiran los mantos y gritan desaforados. Pero cuando se manifiesta qué rey verdaderamente es, gritan, crucifíquenle. ¿Cuántas veces he predicado a personas al Jesús verdadero y me han contestado la correcta afirmación, ese no es mi Jesús? Cierto, no lo es. Porque el Jesús bíblico es un hombre que nació en un pesebre, que vivió una vida común y corriente, siendo hijo de un carpintero, que creció en la profesión y cuidó a su madre, que después lo dejó todo para vivir 3 años en precariedad de pueblo en pueblo, de aldea en aldea, para predicar la verdad de su padre, que murió en una cruz del cual fue burla de todos. Sus 12 discípulos, 12 hombres comunes y corrientes, murieron de las peores maneras posibles. En pobreza, en desnudez, en frío. Aquellos que están buscando un Cristo, aquellos que están gritando Hosana a un Cristo, que simplemente vino aquí para llenarles el estómago, son los que después van a aborrecer cuando verdaderamente vean al Jesús que está aquí en la Biblia. No digo que el Señor no pueda prosperar creyentes o darles bendiciones en toda área, pero no es el condicionante
para establecer que Dios está o no con nosotros. Entonces, dice Marcos que esta gente gritaba: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Incluso la gente que le amaba a Jesús y sabía que Él era el Mesías, el Hijo de Dios, también había cosas que no entendían muy bien. ¿Cómo sabes eso? Porque, yendo un poquito hacia adelante de este punto, cuando Jesús muere y resucita, y ya estaba a punto de ascender, de ir junto al Padre, se está a punto de ir, y acá, viste que cuando pensás que ya entendieron todo, te estás yendo, te estás yendo. 40 días, doctrina, milagros, Espíritu Santo, va a venir, ya pensás que entendieron todo y lanzan esta pregunta. Según el libro de Hechos, Jesús ya estaba a punto de ascender al Padre después de resucitar. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Otra vez. ¿Vamos a volver a ser nación fuerte como David, Señor? Son sus discípulos. En este momento todavía no habían sido bautizados con el Espíritu Santo, por eso no entendían muy bien las cosas que después comprendieron. Pero aquí el que está entrando en Marcos capítulo 11 es el verdadero Rey del universo. ¿Saben cuál es mi ruego con esta prédica? Que todos los que estemos aquí presentes hoy, todos, estemos buscando al Jesús verdadero y gritándole Hosana al Rey correcto, al Rey correcto. Que Jesús no huya de nosotros al ver que aquí hay gente que quiere hacerle Rey con minúscula, sino que Él vaya y abrace a aquellos que realmente entienden de qué reino Él está hablando y de qué se trata su poder. Y que el reino y la libertad del cual Él habla está hablando más que nada de algo espiritual, que es libertar a los cautivos de la maldición del pecado. Hay un solo evangelio. Hay un solo evangelio. Y uno puede cambiar de posturas a lo largo de esta vida, estudiando. Uno puede cambiar de posturas en muchas cosas no salvíficas en cuanto a la palabra de Dios. Uno puede cambiar de posturas, pero no hay posturas para el evangelio. No hay posturas para quién es Jesús. No existen posturas para eso. Hay un solo Jesús, un solo Espíritu Santo, un solo Evangelio. Otra verdad que te quiero mostrar es que el Rey vino, y vino en estado de humillación. El versículo más navideño del nacimiento, de la natividad, Navidad, se puede decir que puede estar en Mateo o en Lucas, pero para mí, Filipenses capítulo 2, versículo 5. Este es un versículo navideño. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios
Padre. Jesús nace como un niño, se humilla al hacerse hombre, porque de ser Dios perfecto, en venir a ocupar un cuerpo como este, es humillación total. Vino a ser escupido por nosotros, a que le arranquemos la barba, a que nos burlemos de Él, a que juguemos suerte por su manto. Hay un libro que se llama El asesinato de Jesús. Yo lo leo cada Semana Santa. Y describe esa última semana con tantos detalles históricos que el pensar en el Dios creador del universo siendo humillado de esa forma es algo que uno no lo va a poder comprender muy bien. Y una verdad que Jesús vino así, ¿cierto? Vino a ser abofeteado, vino a que un hombre petulante como Pilato se le pare enfrente y le diga: ¿a mí no me hablas? ¿A mí? ¿No sabes que yo tengo el poder para dejarte vivo o para matarte? Y Jesús le responde: no tienes ningún poder que mi Padre no te haya dado. Vino este rey que cuando Pedro le corta la oreja a uno de los captores, Jesús agarra la oreja y la vuelve a colocar en su lugar de manera milagrosa y le dice a Pedro: ¿acaso, Pedro, no pensás que yo puedo orar ahora mismo a mi Padre y Él puede mandar 12 legiones de ángeles para que esto se acabe y yo no muera por ustedes? Esto yo lo añado como idea subyacente. Para que esto se acabe y Él no muera por nosotros y no padezca la cruz. A una oración de 12 legiones. Y ese Jesús vino en ese estado de humillación. La verdad es que alguna vez el rey va a volver. El rey va a volver. Y va a volver en majestad. Porque algo que sí verdaderamente, al venir así con un pollino, vestido con una túnica, con 12 hombres comunes, Él vino públicamente de incógnito para las mentes materialistas y carnales. Pero según el libro de Apocalipsis, alguna vez Él va a volver. Y dice que el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 11, mírale a este Cristo. Es el mismo Jesús. Capítulo 19, versículo 11. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. Acá sí ya viene de otra forma. Y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido con una ropa teñida de sangre. Y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. ¿Saben lo que es un lagar? Una cubeta en el cual se ponen uvas y descalzo se pisa para sacar el jugo que después se hace vino. Y si él está pisando el lagar del furor, de la ira de Dios. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, por si a alguien le quede duda:
Rey de reyes y Señor de señores. ¿Vieron a este Jesús? ¿Saben qué pasa? Que aquellos que le vieron en el pollino, no, este no es. Y cuando le vean en majestad, este sí es, pero ya va a ser demasiado tarde. Por eso mi ruego es que si alguien no tiene al Jesús verdadero hoy en su corazón, se doblegue y se rinda completamente a Él. Y lo tome como su Rey. Que se arrepienta de una vida que no lo honra. Y que a partir de este momento se ofrende a sí mismo como un sacrificio vivo para que todo lo que le quede del resto de su vida viva esperándolo y dándole honra con todo lo que hace. Este Jesús es al cual tenemos que arrodillarnos. El Jesús de la cruz, que no importa lo que venga después, no importa si morimos pobres, no importa si no nos curamos de nuestras enfermedades. Lo importante es tener paz con el Padre a través de nuestro Señor Jesucristo, el verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a orar.